Sé por qué no sale mi cámara. Ahora sí. Ahora sí estamos listos. 10:05 en punto de la mañana. Feliz primer miércoles del mes de marzo. Para los que no me conocen, mi nombre es María Cristina Valencia. Yo soy CEO de Res Real Estate Solutions y también de The Club. Bienvenidos a todos los que son miembros y a los que no son miembros de The Club y están invitados. Qué bueno tenerlos aquí. Como les habíamos dicho, este mes de marzo vamos a tomar la serie de cómo trabajar con inversionistas extranjeros. No sé si saben, pero la Florida es el estado número uno para inversiones de inversionistas extranjeros por los últimos 16 años seguidos, teniendo más del 24% de las transacciones de inversionistas extranjeros se hacen en la Florida. Los dos estados que le siguen es California y Texas, y se pelean entre ellos el segundo y el tercer lugar, entre California y Texas, pero el porcentaje de esos estados no llega ni al 12%, 12, 11, 13%. Entonces la Florida suma el estado 2 y 3 en uno solo por los últimos 16 años. Y hay muchas razones por las cuales la Florida la inversión número uno. De esos temas podremos hablar un poquito más a futuro. Pensamos hacer un seminario, un retiro inmobiliario en el mes de mayo. El último miércoles de mayo, pónganlo ya en su calendario. No va a ser Zoom, va a ser un retiro, va a ser en persona. Y en ese retiro que tenemos más tiempo, hablaremos un poco más de los detalles de la Florida. El día de hoy vamos a empezar en cómo calificar a un inversionista extranjero. Los inversionistas, a diferencia de un comprador regular, una persona que está comprando su casa por primera vez, ¿verdad? No es lo mismo cuando yo voy a comprar mi casa por primera vez que cuando yo voy a comprar para inversión. ¿Ok? Entonces, por favor, si alguien me dice si están viendo la pantalla de la presentación, ¿sí? Un sí rápido. Están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Gracias, Ramón. Ok, entonces, como les decía, no es lo mismo, porque yo tengo que poder calificar a este inversionista. Hay distintos tipos de inversionistas. No sé si se acuerdan de la clase pasada que hablamos de personalidades, ¿verdad? Eso también lo vamos a ver en mayo en detalle, los 4 grupos de personalidades que existen. Y no solamente tipo de inversionista, sino el fin de la inversión. Eso es lo más importante cuando tú vas a trabajar con un inversionista, es poder detectar cuál es el fin de su inversión. Pero para eso vamos a repasar detalles básicos. Los que están tomando esta clase por primera vez o no han trabajado con un inversionista. Primero, ¿qué es una inversión? Es un término económico que hace referencia a colocar dinero. Yo pongo dinero y esa operación va a hacer que yo lo recupere con ganancias. Esa es la idea de una inversión, ¿verdad? Y tenemos fondos mutuales, tenemos obviamente bienes raíces, tenemos los famosos IRAs, yo puedo comprar un negocio y ese negocio me va a dar un retorno de mi inversión. Ahora, esta inversión siempre, y eso es algo que ustedes tienen que tenerlo muy claro cuando hablen con inversionistas, siempre o sea, siempre va a involucrar un riesgo. En cualquier inversión es muy difícil decirle a un inversionista no vas a tener riesgo, pero a la vez de que tienes riesgo, puedes tener la oportunidad de tener un retorno. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un riesgo? El riesgo es a la medida que tú pones o esperas esta devolución del dinero, que se conoce en inversiones como tu capital, no está garantizado. No está garantizado de que tú vas a regresar todo este dinero que es tu capital con ganancias. Entonces esto genera una incertidumbre. Ese es el riesgo. Es la incertidumbre de que no recuperes completamente el dinero. Ahora, la oportunidad que nosotros en el mundo de inversiones lo llamamos el ROI, Return on Investment. Esto siempre lo van a ver cuando estemos hablando de una inversión. Es el éxito de una inversión. ¿Con qué retorno, con qué multiplicación se dio mi dinero? ¿Ok? Entonces tenemos esos dos términos básicos. Ahora, ¿qué tenemos que considerar? Tenemos que considerar que el retorno, este ROI, ¿verdad? Se puede multiplicar de manera positiva o negativa. Yo puedo tener un retorno positivo, que se llama un positive leverage, o un retorno negativo, un negative leverage. ¿Okay? Las inversiones tienen entonces este riesgo que puede ser un riesgo aceptado. Eso es una de las cosas que ustedes van a aprender a detectar de un inversionista. ¿Qué nivel de riesgo tiene un inversionista?
si es más moderado, si es más agresivo, ¿ok? Ahora, lógicamente, a mayor riesgo, hay mayor oportunidad de retorno, ¿ok? Entonces, cuando tú te sientas como un analista financiero, él te va a decir, te llega a definir tu personalidad. Bueno, si tú quieres una inversión conservadora, que no tienes tanto riesgo de perder o no hay tanta incertidumbre, tu retorno va a ser menor. Ahora, si es que te puedes arriesgar un poco más y ponerlo en otro tipo de inversión, pues tienes más riesgo de perderlo, pero a la misma vez tienes mucho más riesgo, tienes mucha más oportunidad de multiplicarlo más rápido, ¿ok? Otro término que es importante que ustedes sepan manejar es que todas las inversiones tienen lo que se conoce como un horizonte. ¿Qué es el horizonte? El horizonte es el tiempo que yo le tengo que dar a mi inversión para desarrollarse, ¿ok? Mientras más largo es mi horizonte, pues entonces más tiempo tengo de estabilizar mi retorno. Y eso lo vamos a ver el por qué les digo eso, ¿ok? Porque las inversiones, como ven en la pantalla, van arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si es que yo tengo un retorno, ¿verdad? Por ejemplo, una inversión de alto riesgo pueden ser los foreclosures o lo que sea, que a veces puedes decir, lo compré muy bajo, pero no sabemos qué tantos liens tienen, qué tantos gravámenes tienen, etcétera. Pero si usted se acuerdan en la época de la caída, cuando fue el declave aquí en el 2011, 2010, después del boom inmobiliario y todo eso, ¿verdad? Que hubo una caída muy, 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 muy grande. El horizonte de las personas, de los inversionistas que podían aguantar ese tiempo, volvió a subir. Entonces, si tú tienes la manera de aguantarte en un horizonte 5, 6, 7 años y pasar esta bajada, ¿qué va a pasar? Va a volver a subir. Entonces, recuperas tu inversión sin pérdida. Ahora, si no te aguantas y te comienzas a poner nervioso y tenías tu inversión y la inversión bajó y no quieres darte este horizonte, entonces, y la vendes acá, pues lógicamente vas a perder dinero. Ramón, ¿quieres comentar algo? ¿O estaba? Ah, ok, ok, estabas haciendo. Ah, estabas saludando. Bueno, si Disculpa es que que estaba hay saludando a cualquier, una persona, pero listo, cualquier cosa, cualquier que no esté claro, por favor me avisan para yo aclararles. Sé que estoy yendo un poquito rápido en estos conceptos básicos, pero pienso que es importante el darles el fundamento de por qué hablamos de estos temas. Entonces, lógicamente, en una inversión, la regla de oro es comprar bajo y vender alto. Todo el mundo, ese es el sueño de un inversionista, comprar una inversión cuando esté bajo y llegar a que esa inversión se madure, o sea, crezca en plusvalía y venderla cuando esté alto. Ahora, eso es lo difícil de un consultor. En el caso mío, que soy especialista en inversiones, lo difícil es poder medir esas curvas. ¿Dónde estamos? ¿Cómo va a empezar a subir esa inversión? Y por lo tanto, ¿cuándo tengo que liquidar mi portafolio? Y eso lo vamos a ver un poquito más en las preguntas que les voy a decir que uno tiene que hacerle a un inversionista. ¿Ok? Entonces, compras bajo, vendes caro. Ahora, aquí es donde ustedes tienen que aprender a detectar qué tipo de inversionista es y cuál es la finalidad de su inversión. Importante que les aclare, las preguntas que les voy a dar no se las hace un cuestionario al inversionista, ni se las hace, te voy a hacer 8 preguntas y vamos a en una entrevista. No, ustedes tienen que internalizar estos conceptos para que puedan tomar esta conversación. A medida que estás conversando con el inversionista, vas a poderte dar cuenta de todas las respuestas que necesitas para poder ser un buen consultor. Hay básicamente 4 razones básicas para invertir, ¿ok? La primera que todo el mundo conoce es yo quiero invertir porque me quiero retirar. Voy a poner una inversión ahora para que eso me dé fruto a un horizonte muy largo, porque me voy a retirar en 15, 20 años y entonces invierto para poderme retirar, ¿ok? Otra razón por la cual la gente quiere invertir es porque quiere tener un fondo para emergencias. Entonces dicen, este dinero no lo voy a tocar, lo voy a invertir para cualquier emergencia, para la educación de los hijos. Así fue como yo empecé hace años a invertir. Quería tener un fondo para cuando mi hijo se vaya a la universidad, poder tener todo el dinero para él. Y también porque simplemente quiero vacacionar, quiero comprarme, quiero irme de viajes, quiero el bote, el yate, etcétera, diversión. Entonces, es retiro y lógicamente importante. Para los que estamos trabajando inversionistas extranjeros hay una quinta,
que viene siendo porque quiero preservar mi capital. En mi país no está seguro, yo soy ecuatoriana, pasa mucho, acabamos de venir de México y siempre en nuestros países hay inestabilidad económica y política. Entonces, esos inversionistas más que nada quieren preservar su capital, que el dinero que tienen en su país no se pierda, sino que esté en una economía más solvente, más sólida y puedan no solamente preservarlo, sino lógicamente tener un retorno positivo. Muy importante también considerar esa opción, ¿ok? Retiro, emergencias, pago de la universidad, placer, metas y la preservación de un capital. Por ahí es donde vamos, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de una inversión? El objetivo es porque yo quiero generar lo que se llama un patrimonio, un wealth. It's all about creating your state. El patrimonio que yo estoy generando para ya sea retirarme, irme de viaje, tener emergencias, etcétera. Ese es el objetivo principal de una inversión. A mí me encanta este dicho en inglés, suena mejor en inglés que en español. ¿Cuál es la meta mía como consultor? Es you create a client by giving them a reason to engage and understanding their investment goals. Porque como les decía, no es lo mismo trabajar con el primer comprador para mi casa primaria aquí en los Estados Unidos que trabajar con un inversionista. Lo que ustedes tienen que lograr es concretar a este cliente para que se vuelva tu inversionista cuando tú le presentas la solución a lo que él está buscando en su meta de inversión. Ahí es cuando el cliente te va a decir, yo no te suelto por nada, tú eres mi consultor, tú eres mi consejero, tú eres la persona a quien yo le voy a entregar mi dinero, mi capital, porque tú entendiste la meta de mi inversión. Y por eso es que hablamos de estos temas antes de entrar a conversar con un inversionista, es de entender que ustedes tengan estos principios claros. El objetivo de la inversión, la meta de la inversión, por qué, las 5 razones por las cuales un inversionista invierte. Ok, ahora es cuando venimos con las preguntas. Cuando uno se sienta, acuérdense lo que yo les decía, la meta de la inversión, para qué estoy invirtiendo, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que ustedes le harían a un cliente inversionista? ¿Quién se atreve? ¿Quién se lanza al agua? Aquí estamos aprendiendo, hijos, hijos, hijos. Ah, yo siempre les trato como mis hijos, a mis pollitos, les digo a mis realtors, a mis pollitos. ¿Quién se atreve a decir cuál sería la primera pregunta? Y los que me conocen, no den el tip. Nadie se atreve. Sí, yo. A ver, Eh, Jenny, sí, dale, disculpen que no tengo la cámara. no te La primera preocupes. pregunta sería, ¿por qué ustedes quieren invertir acá? ¿Qué idea tienen? Y ahí sabemos cuál es la primera razón básica para invertir. Ok, Jenny, muy bien. Si yo soy un inversionista y Ujú. Jenny viene y me dice, ¿por qué quieres invertir? Ah, bueno, porque pienso porque sí, porque quiero invertir porque sacar mi dinero de mi país, porque me han dicho que el Miami es un buen sitio para invertir, ¿verdad? Son preguntas un poco más abiertas, sí, está bien. Cris, Pero dime, Ale, no vayas tú sabes esta respuesta, así que bueno, pero dale, Ale, dale, bueno, dale, ¿no? vamos. ¿Cuál es tu posición? Que si la, que si la compras en cash o va a financiar, digo yo. Gracias, 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 gracias por decirlo. Yo sé que Alejandro lo hizo de manera intencional, ¿ok? Esa es. No, ¡Ale, por favor! Ok, ok. Les cuento una cosa. Y que ojalá que de esta clase, si es que se les queda algo, se les quede esto. Jamás y nunca se habla de dinero en la primera conversación, cuando tú estás hablando con un inversionista. Ni de cuánto va a invertir, ni de si es que es cash o financiado. ¿Ok? así es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo, acuérdense la frase que les puse antes, yo tengo que lograr que mi cliente haga este engagement y por eso es que en inglés suena mucho mejor. You create a client by giving them a reason to engage. ¿Ok? Tú necesitas que tu cliente conecte contigo y la manera que va a conectar contigo es porque se va a dar cuenta de que tú no estás velando por tus intereses, tú estás velando por los intereses de él. ¿Ok? Y te vas a tomar el tiempo suficiente para entender su necesidad de inversión y su meta de inversión. ¿Por qué estoy invirtiendo?
mis 5 razones, ¿ok? ¿Por qué estoy invirtiendo? Porque quiero ganar dinero para mis hijos, porque quiero tenerme el bote, porque quiero retiro, porque quiero preservar mi capital o porque quiero tener emergencias. ¿Por qué es tan importante eso? Porque de ahí va a salir mi horizonte. Me va a dar idea de cuánto tiempo necesita esta persona tener su portafolio antes de que yo le liquide ese portafolio. ¿Ok? Como les pongo el ejemplo clarísimo mío, cuando yo empecé a invertir, tenía como 15 años, mi horizonte eran 15 años para que mi hijo se vaya a la universidad. Entonces, no tengo necesidad de liquidar mi portafolio. Sé que mi inversión es a largo plazo. Ahora, si un inversionista dice, mi hijo tiene 15 años y en 3 años se va a la universidad y necesito esta inversión para la universidad, el horizonte cambia de 15 a 3 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy distinto el tipo de inversión que yo le tengo que vender si yo necesito liquidarla en 15 versus 3. ¿Ya? Entonces, ese es el tipo de conceptos que mientras tú estás hablando con tu inversionista, estás dando lo que se llama una seguridad. Y la seguridad es lo que hace el engagement de ese cliente independiente de las 4 personalidades que tenga, que vimos en una clase pasada, ¿no es cierto? Si son tipo Ds o Cs o Is, o, ¿verdad? En mi mundo, y eso es parte del que yo les voy a enseñar en mayo en el taller inmobiliario que vamos a hacer, para mí se llaman rubíes, esmeraldas, perlas y zafiros. Es más fácil acordarme de esas 4 personalidades. Entonces, a un cliente rubí es un cliente que toma decisiones muy rápido y le gusta verlo mejor y no le gusta que le des detalles, le gusta dame al grano. Entonces, parte de poder engage con ese cliente es poder definir qué es lo que quiere y cuándo lo quiere para darle la solución inmediata. ¿Cuál es la primera pregunta? La primera Yo, pregunta que le hacen a yo un digo inversor. que qué Sí, uso tiene pensado en la propiedad. exactamente. Ya se acordó Alejandro después de tantos años de trabajar conmigo. Ok. ¿Qué uso tiene pensado darle a su propiedad? ¿Qué uso? ¿Ok? Y la persona te va a decir, pero ¿cómo así que qué uso? O sea, ¿a qué te refieres? Exactamente. Usted va a comprar una propiedad en los Estados Unidos y vive en Ecuador, en México y Guatemala. ¿Qué uso? ¿Usted la quiere usar cuando viene de su país? ¿La quiere tener cerrada? ¿Va a tener sus cosas personales ahí? ¿Es su segundo hogar? ¿Verdad? Ese es su uso personal. O muchas de las personas que te dicen, yo quiero cuando voy quedarme en mi propiedad y cuando no estoy ahí rentarla como si fuese un Airbnb. ¿Sí o no? Que muchos dicen eso. Eso es lo que yo quisiera. Entonces, es muy largo lo que tenemos que hablar aquí, pero en esa situación es realmente usted viene tanto, viene, va, viene, va, viene, va. Si es que viene, va, y viene, va, y viene, va, pues le conviene. En vez de pagar un hotel, tiene su propiedad. Ahora, si va a venir una vez al año, no necesariamente va a ser la mejor opción para usted tener un Airbnb, ¿ok? Y la otra, la tercera opción, es que no la voy a usar nunca, no me interesa. No me voy a quedar en ella, ya tengo mi segundo hogar en Miami o tengo mi segundo hogar en España, en Italia, donde sea. No me interesa la propiedad, nunca, nunca la voy a usar. Por eso es que la palabra aquí clave es uso. Si no la voy a usar nunca, entonces a mí me está dando un abanico de oportunidades para decirle al cliente, fantástico. Entonces lo que nos interesa es simplemente el retorno. ¿Cuál es la mejor propiedad? No me importa de qué color es la cocina, cómo son los pisos, en dónde está ubicada, quién es mi vecino, nada de eso importa. Si ven lo importante de esta pregunta, porque si él dice, yo quiero usarla y cuando voy a los Estados Unidos me quedo en ella, tengo todas mis cosas ahí, cierro la casa y me voy, ¿esa propiedad le va a dar ganancias al inversionista, sí o no? ¿Quién se atreve? Si yo tengo una propiedad que está cerrada y la uso, pero ¿me va a dar ganancias o no? No. No. Solo la plusvalía, si es Es que tiene. correcto, solo la plusvalía. Mientras tanto, voy a tener que pagar, ¿verdad? Todos los meses, por más de que la compre cash, va a tener asociación de vecinos, o sea, las alicuotas, HOA payments, seguro, impuestos prediales, electricidad, ¿verdad? Es un gasto. A esa propiedad le vamos a apuntar a una plusvalía proyectada para el momento que él quiera liquidar su propiedad. Y ahí viene de nuevo el horizonte.
Ok, señor inversionista, ¿cuánto tiempo piensa tener esta propiedad? Ah, no, esta propiedad yo la voy a tener forever and ever y se la voy a pasar a mis hijos. Fantástico. ¿Por qué? Porque históricamente, en los últimos 55 años, todos los Estados Unidos han vivido en 3 y 4%, la Florida más alto. Entonces, va a tener una plusvalía prudente. ¿Ok? Entonces, ahí vamos dándonos cuenta de más o menos por dónde tenemos que orientar al inversionista. Si él dice, no me importa, no me importa, no la voy a vivir nunca, ustedes se hacen nota mental de eso, no importa, porque después te van a decir, ay, pero es que esta cocina no me gusta. ¿Y qué importa el color de la cocina? ¿Qué importa los pisos si es una inversión? La manera como yo siempre, ¿cómo se dice? Overcome. Paso una objeción de estas con un inversionista cuando me dicen, pero es que, ay, esta zona como que más o menos, no conozco mucho de Fort Myers o por qué no, Brickell, ¿verdad? Que muchos de los inversionistas nos dicen eso. Pues no importa, usted me dijo que nunca lo va a usar. Mi función es darle el mejor retorno de la inversión, una inversión segura, o sea, que sea más segura. ¿Por qué es más segura? Porque se va a rentar rápido, porque los números son positivos. Es lo mismo que cuando usted pone su dinero en un fondo mutual, en un security, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Usted ve dónde está el dinero? No, es lo mismo. No ve la cocina, no importa la cocina. Si yo le doy $100,000 al banco, yo no sé dónde está mi dinero. Se lo di. Lo que quiero es un retorno. Es lo mismo en este tipo de inversión con la tercera respuesta. ¿Ok? Después pasamos a en qué tiempo tiene pensado hacer esta compra. Y ojo, no le van a ir diciendo esto de pregunta por pregunta, sino tomando esto en una conversación. Ok, señor inversionista, usted quiere comprar esta propiedad netamente de inversión, nunca la va a usar, no importa dónde está localizada, ni la cocina, cómo es la cocina, etcétera. Fantástico. ¿Y ustedes han pensado si quieren hacer esta inversión este año, en los próximos 3 meses, en los próximos 6 meses o el próximo año? Y la razón por la cual quisiera saber esa opinión, señor inversionista, es porque el inventario en la Florida cambia constantemente. Entonces, si vamos a hacer la inversión de aquí a 3 meses, nos ponemos a enfocarnos en el inventario existente ahora. Si usted está pensando tomar la inversión el próximo año, pues entonces podemos ir monitoreando el mercado para ver dónde va a ser la mejor opción para usted, porque como le digo, el inventario cambia muy rápido. Otra cosa que también es muy importante es que hay mejores oportunidades e incentivos en tiempos limitados, si es que pensamos hacer una inversión en preconstrucción, porque también esa es una posibilidad. Si es que no la va a usar, etcétera, o si la quiere usar, cuando un inversionista lanza su portafolio, por ejemplo, ahora tenemos un proyecto que ni siquiera ha salido en el mercado, que nos dieron a nosotros un preview como club, que está en antes de Friends and Family, o sea, está en el precio menos cero, o sea, más barato no va a haber. Entonces, por eso es que es importante saber si usted está listo para hacer su inversión ahora. Si está listo para hacer su inversión ahora, yo tengo ciertas oportunidades que usted se puede beneficiar muchísimo. Si no, vamos a ir monitoreando. Pero entonces así ya sabes qué es lo que estoy definiendo aquí. ¿Qué es lo que estoy definiendo aquí con el cliente en este tipo de conversación? Y ahí está, ahí les puse en la línea. Igual que con todo comprador, chicos, y con todo vendedor, tengo que definir la motivación. ¿Qué tan motivado está mi cliente? ¿De moverse ya? ¿De vender ya una propiedad o de comprar ya? ¿Ok? Porque si un cliente está caliente y está motivado, tienes que ponerte las pilas y no perder el momentum, no perder la ventana de oportunidad con ese cliente. Si no está tan motivado porque su idea de comprar es a finales del año, la estrategia de seguimiento de ese cliente es muy distinta. Tengo que saber cómo manejarlo sin atosigarlo, pero sí siguiéndole, enganchándole para que no se me vaya. ¿Okay? Después, ya que estamos definiendo que usted está dispuesto a comprar ya, ¿verdad? Usted me dice, señor inversionista, que está listo, que quiere aprovechar todas las oportunidades del mercado, que los inventarios que hayan, que salgan ya, los quiere ver. Ok, perfecto, fantástico. Cuénteme una cosa, usted está en México, ¿usted estaría dispuesto a comprar esta propiedad sin verla físicamente? ¿Qué creen ustedes que dicen los clientes?
Si uno les dice, bueno, estamos listos, yo para mañana le puedo tener un súper portafolio y usted está en México, ¿está dispuesto a poner un contrato sin ver la propiedad? ¿Por qué es importante hacer esa pregunta? Cris, yo ¿Por qué creen tengo, que es bueno, tú, importante? tú sabes, yo tengo un cliente que compró la casa en Campobello sin ver la casa. Es correcto. Simplemente le hice un video, fotos, le enseñé toda la zona y la compró Ya. a control Y remoto. nos ha Eso es, pasado mucho. Tenemos un cliente de Guatemala precisamente que tomó con nosotros un seminario en Guatemala y cuando le dijimos esto, que hay oportunidades, el señor se ganó $87,000, $87,000 en una hora, porque tuvimos un inventario de Lenar y Lenar me dio un inventario que lo podía vender en 24 horas y él se ganó $87,000 porque vio la oportunidad del negocio y dijo, sí, aquí va el dinero y al día siguiente tenía $87,000 más en su cuenta. ¿Ves? No la vio, no le importó ni de qué color era la cocina, no le interesó nada. Por eso es que es importante aprender a manejar esta conversación, porque si el cliente dice, ay, no, 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 ¿cómo que la voy a comprar sin verla? Yo tengo que viajar y ver la propiedad. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Hay un conflicto en lo que me dijo, ¿verdad? Porque si no importa de qué color son los pisos o la cocina, ¿para qué la tiene que ver? Como dice Alejandro, suficientes con videos, fotos, ¿verdad? Que yo voy y durante la inspección yo voy y le hago de nuevo todo en videocámara, él no necesita estar aquí para esa inversión. Si es que te dicen, no, es que mi esposa tiene que verla, es que mi esposa tiene que aprobar, es que los colores de las paredes, ahí yo tengo que tratarlo de otra manera, porque entonces estoy viendo quién es el decision maker, qué tipo de personalidades. Aquí viene un poco de la personalidad Perla, que necesitan más seguridad, ¿ok? Entonces, así es como van saliendo y yo comienzo a definir qué tipo de personalidad es y cómo yo lo puedo guiar. Pero es que qué hay alrededor, pero es que tal vez mis hijos vayan a estudiar a la Florida, entonces quiero algo cerca de la universidad. Entonces, ya, ¿qué pasó? ¿Qué cambió ahí? La meta de la inversión cambió. No es que no me importa y quiero tenerla ahí, es que puede ser que la use. ¿Ven? Entonces, hay que ir manejando esta conversación para saber de qué manera hacerlo. Nosotros siempre ofrecemos, cuando vamos fuera a reunirnos con inversionistas fuera de los Estados Unidos, les damos un gancho que le llamo yo el vuele y compre. Entonces, cuando yo estoy fuera y ustedes hagan esto en otros países, pueden decirles, miren, a nuestros clientes que cuando nosotros les mandemos el portafolio ideal, ya hemos definido todas estas preguntas, ya hemos definido nuestro perfil del inversionista exacto y le mando el portafolio, le digo, mire, está listo su portafolio y usted vuela ese fin de semana y durante su estadía en la Florida, usted compra. Nosotros le podemos dar un crédito de hasta $1,500 en el cierre o le vamos a reembolsar sus dos pasajes en Economy Class. Es un gancho. Es para decirle al inversionista, listo, usted tiene este compromiso nuestro. Si es que usted le mandamos el portafolio y usted viene y decida y compra, le reembolsamos o le damos un crédito al cierre. Es un gancho para definir este punto de que no se queden estancados. Es que tengo que ir, es que voy en septiembre, es que voy de vacaciones en julio. Cuando vienen de vacaciones es lo peor, porque están de vacaciones y están con la familia, están con los hijos. Entonces, el meter una cita para ver 4 o 5 propiedades en 2 horas es imposible. Entonces se vuelve más challenging. Es mejor decirle, véngase un fin de semana solo, tomemos la decisión y nosotros le damos este crédito. ¿Están conmigo? Cristina, una pregunta. ¿Ese crédito lo negocias con Lenar o simplemente tienes un hábito de tener una parte de tu comisión para eso? Pues muchas veces los mismos constructores nos lo dan como un bono. En el caso mío, por ser broker platino de Lenar, me lo dan siempre en los cierres internacionales, pero es una política práctica de mi empresa. Todos mis realtors saben que pueden contar con ese crédito. Obviamente, si no lo logramos tener del seller o del constructor, sale de nuestro bolsillo, ¿verdad? O sea, sale de la comisión de mi realtor. Pero o sea, te genera es un triple effect, porque ese cliente dice, Claro. wow, me fue tan bien, me dieron un crédito, volé, me pagaron los pasajes, es un gimmick.
O sea, es mejor cerrar 4 clientes dándoles un crédito de 1.500 o de $1.000 a no cerrar ninguno, ¿verdad? Entonces, es una práctica aceptable en mi empresa. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, chicos? ¿Están tomando notas? Igual yo les voy a pasar este video, saben que va a subir, se sube en nuestro canal de YouTube, así que lo van a tener anyway. ¿Listo? Después pasamos a la siguiente parte de la conversación. Ok. Entonces ya hemos definido qué uso le va a dar, ¿verdad? En cuánto tiempo, o sea, cuándo quiere comprarla. Hemos definido la motivación. Hemos definido que sí está súper motivado, que no tiene que venir o que sí tiene que venir. Definimos cuándo va a venir, ¿verdad? Y ahora yo comienzo a entrar al tema de cuándo voy a liquidar esa propiedad. Es muy importante y como les decía, cuando uno invierte es tan importante cuando compro que cuando vendo. ¿Ok? La idea es comprar bajo, vender alto. Pero esto es lo que se llama en el mundo de las inversiones mi exit strategy, o sea, mi estrategia de salida. Cuando yo tengo un portafolio, tengo que saber cómo voy a liquidar mi portafolio. ¿Cuál es mi estrategia de salida? ¿Ok? Por eso es que a veces, cuando uno se sienta con cabeza fría como consultor con un cliente que quiere comprar un Airbnb, ¿es o no es fácil vender un Airbnb de aquí a 5 años cuando van a haber 28,000 propiedades Airbnbs en Downtown Miami y Brickell? ¿Va a ser o no va a ser fácil? No, va a ser difícil. Exacto. Mi estrategia de salida se vuelve más difícil. ¿Por qué? Y otro tema que ustedes tienen que internalizarlo siempre, chicos. Tema básico de economía 1 a 1 y es la ley de oferta y demanda. Si hay demasiada demanda y hay demasiadas propiedades de Airbnb, ¿ok? Ya estoy compitiendo con muchas propiedades. Entonces, uno tiene que medir esta curva, que es la curva que yo llamo la curva de absorción o el absorption rate, o sea, cuánto tiempo se demora el mercado en absorber todo lo que hay en esa categoría. Eso es la curva de absorción. Entonces, si yo tengo una propiedad en que el mercado se va a demorar 18 meses en que se vendan todas esas propiedades, va a ser muy difícil mi estrategia de salida. Y ahí es cuando vienen las liquidaciones. Ahí es cuando el que tiene que salir, ¿qué hace? ¿Cuál es la única manera de vender cuando hay 20,000 propiedades iguales que la tuya Bajar compitiendo? el precio. Eso, Exactamente. Liquidación. Igual que un sell en el mall, exactamente pasa igual con una inversión cuando no sabes cuál es tu estrategia de salida. ¿Cuándo voy a vender mi propiedad? Y aquí viene, esto nos ayuda una vez para proyectar la plusvalía, ¿ok? ¿Cuánto tiempo voy a tener esta propiedad en mi portafolio para ver cuánto va a subir en los años? También tengo que ver el año de construcción que yo le voy a vender. ¿Por qué? Ok, vamos a hacer aquí 2 ejemplos. Si un inversionista compra en preconstrucción y pasa mucho, ¿verdad? Y dice, yo la quiero revender el momento después del cierre. ¿A cuánto les ha pasado eso? Se demora el edificio en construir 3 años. La compró en preconstrucción ahorita en el 2025, la va a tener lista en el 2028 y la intención del inversionista es revenderla porque ya se ganó supuestamente un equity, ¿verdad? Una plusvalía. ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Puede o no puede pasar? Claro que puede pasar si es que no hay, si es que no hay tanta oferta. Si es que hay muchas iguales, va a ser muy difícil venderla porque vas a competir con todos otros. Y otra cosa es que los inversionistas te dicen, yo solamente quiero tenerla 1 o 2 años y ya. ¿Cuánto tiene que crecer una propiedad al año en plusvalía para que el inversionista no pierda si la vende en un año? ¿Cuál es el porcentaje, chicos? Y esto es un porcentaje que lo tienen que tener así en la cabeza. Si es que el inversionista compra en el 25 y quiere venderla en el 26, finales del 26, ¿cuánto tiene que haber subido de precio esa propiedad en porcentaje para que mi inversionista no pierda? No gane ni un solo centavo, pero no pierda. ¿Quién me dice? ¿Quién se atreve? ¿Qué porcentaje? Les voy a dar un tip del 1 al 10. Escojan un número del 1 al 10. ¿es el porcentaje de la inflación? Así O es.
Oh, no, No. ¿qué será? Para que el cliente no pierda en un año, tiene que haber subido una propiedad entre un 7%. 6 y un 8%. ¿Por qué? Porque al momento de vender, me va a pagar 6% de comisión en teoría, ¿verdad? 6%. O sea que si es que la propiedad no se valorizó a un 6%, no tiene ni dinero para pagarme a mí la comisión. ¿Me explico? Y va a tener gastos de cierre. Y los gastos de cierre son entre 1 y 2%, dependiendo. Entonces, si el inversionista quiere salir tablas al año, esa propiedad tiene que haberse valorizado entre un 6 y un 8% mínimo. ¿Me explico? Entonces, no hace sentido cuando los clientes dicen, wow, yo quiero venderla en un año. Su horizonte es muy corto. La importancia del horizonte. Un horizonte, un tiempo es muy corto para una inversión. Tiempo ideal para una inversión es entre 5 y 7 años. Su estrategia de salida, o sea, cuánto tiempo piensa conservar esta propiedad, como estamos haciendo esta conversación, tiene que ser realísticamente entre 5 y 7 años para poder ver esta curva de crecimiento madurar. ¿Ok? Eso por un lado. Y por otro lado, si me dice, ok, sí, yo pienso vender esta propiedad en 10 años, porque quiero usar esta inversión para pagar la educación de mis hijos, porque quiero que vayan a estudiar a los Estados Unidos. Fantástico. Tengo un excelente horizonte, 10 años. Puedo madurarla mucho. Pero ¿por qué me tengo que fijar en el año de construcción de qué propiedad le voy a vender? ¿Quién me dice eso? Y ahora está pasando muchísimo, sobre todo en departamentos. ¿Qué pasa con los años de construcción? Por las mejoras que van a pedir para los edificios viejos. Por los Y reportes. los assessment, todo lo que viene ahora, entonces la gente las compra barato, pero los pagos de la asociación y los pagos sobre todo de los condominios asfixian y nunca ganas. No, exacto, eso es muy importante. Así como también hay el 40-year inspection, ¿verdad? 40-year certification. Las certificaciones de los 40 años, que es la más grande en un edificio. Entonces, si yo le vendo una inversión que está buenísima hoy, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que ese edificio a los 10 años, cuando mi cliente la quiere liquidar, porque ya llegó el tiempo de maduración de la inversión, la quiere liquidar, y a esos 10 años el edificio cumple 40 años, ¿qué puede pasar? Uno, que le va a venir un assessment grandísimo, ¿ok? O dos, que va a ser un poco difícil venderla, porque todo lo que se sabe en ese reporte. Entonces yo tengo que medir muy bien. Si ya sé que mi cliente tiene un horizonte de 10 años, no solamente me tengo que enfocar en qué buena está la propiedad, sino qué va a pasar con esta propiedad que estoy vendiendo hoy en 10 años. ¿Cómo va a estar vista esta propiedad? Entonces, por eso es que les digo que es parte de nuestro estudio como consultores, es hacer todo este análisis alrededor de la propiedad y alrededor del horizonte de la inversión. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? Ok. Seguimos. ¿Qué retorno o cuánto dinero espera ganar de esta inversión con este tiempo? Muchos clientes que no son inversionistas sólidos o inversionistas en serie, que saben lo que están haciendo, no tienen idea de cómo responderte esta pregunta. Porque entonces estaba diciendo, listo, señor Suárez, vamos a vender su propiedad en 5 o 7 años, el horizonte está muy bien, la estrategia de salida para este tipo de inversión puede ser esta o esta. Y entonces, ¿qué está esperando usted con su inversión? ¿Qué tipo de retorno está esperando? ¿O cuánto tiempo, cuánto dinero usted le piensa ganar? Si ponemos $200,000, más o menos cuánto dinero espera ganar sobre esos $200,000, que es el mismo retorno, ¿verdad? Si es que el inversionista es sabio, o sea, sabe lo que está haciendo, te va a decir, yo no quiero nada menos de un 5 cap, un C-cap, que es lo mismo que un ROI, o sea, el retorno, son signas que te dan, no quiero menos de un 5, no quiero menos de un 6% de retorno, ¿ok? Entonces, y hay unos que te dicen, no, es que yo no quiero nada que no me dé doble dígito. Doble dígito quiere decir que están esperando un retorno de su inversión de mínimo el 10%. Hoy en día no existe. No existe en los Estados Unidos un doble dígito, ¿ok? Al menos de que yo sume mi cash on cash, o sea, el retorno que me da la inversión por la renta
más la plusvalía proyectada. Entonces eso les voy a enseñar también cómo hacerlo. Ok, señor inversionista. Si un inversionista te dice entre un 4 y un 6, perfecto. Estamos hablando con un inversionista que está consciente de se manejan las propiedades en inversiones en bienes raíces. ¿Okay? Porque un fondo mutual, el dinero en el banco te da 1%, 2%. Hay fondos mutuales que ahora están excelentes y pues en el S&P 500 que te puedes poner que te dan retornos muy altos porque ahora la bolsa está muy bien, muy buena en los retornos. Pero es un inversionista racional. Ahora, si un inversionista te dice, yo espero un retorno del 10%, uno, o no sabe mucho cómo funcionan las inversiones, o dos, qué tipo de cliente es. ¿Con riesgo qué? ¿Con un riesgo Alto. alto o bajo? Alto, correcto. Entonces, si yo ya me doy cuenta de que el inversionista sabe de lo que está hablando y me dice, yo no espero nada de menos de un 10%, sé que su personalidad es de un inversionista de alto riesgo. ¿Sí? ¿Quién me está hablando por ahí, Mauricio? ¿Aló? ¿Alguien quería decir algo? Ok, continúo. Si no, preguntas después. Entonces, ¿sí? Casi que no te oigo. Limpias solo para la aspiradora y eso sí te aumenta. Yo creo que tiene abierto el micrófono, pero no quería decirme nada, lo voy a poner en mute. Ok. Ok. Entonces, ¿ves? Lo que dijo Alejandro es cierto. Es un inversionista de muy alto riesgo. Entonces, yo puedo jugar con mi portafolio, porque sé que este inversionista lo aguanta. O sea, puede ver, son un poquito más visionarios. Los que tienen alto riesgo ven un poco más del conservador. El conservador quiere algo más seguro. Acuérdense, las inversiones tienen riesgos, entonces la mayoría quieren algo más seguro. El que dice 10% y tú le dices, mira, esto puede pasar en esta inversión. Es una inversión única, esto puede pasar y puedes tener un retorno de doble dígito. Un cliente que es así, de alto riesgo, te dice, dale, porque le gusta ese tipo de riesgo. ¿Ok? Cris, ¿puedo Entonces, hacer un sí, comentario? sí, claro, Ahora Ale. que lo que dijiste de que es imposible, ¿verdad? Un retorno de doble dígito y estoy más que de acuerdo. Yo lo que, digamos, ahora con un cliente estoy haciendo es que él quiere una propiedad de renta corta, porque también la va a usar y la va a rentar. Entonces yo le estoy poniendo valor al tiempo al que él va a usar la propiedad. Claro, le estás Entonces, añadiendo eso como ingresos. Es estoy correcto. exactamente, entonces es Ajá. la plusvalía, la renta que le da y también Más el lo que se valor hubiese, que tiene las 4 o quedas 6 en ella, semanas que él la va a usar en al un año. hotel. Entonces Perfecto. aumenta un poco el cap rate ahí, ¿verdad? Claro, porque estás aumentando realmente el ingreso de los Exacto. ADRs. Lo que está hablando Alejandro es un tema que yo lo di también en una clase. Manejar Airbnbs es otro sistema completamente distinto porque tenemos que tomar las variables del ADR y la ocupación. El ADR es el Average Daily Rate. En cuanto yo voy a poder rentar ese Airbnb y la ocupación es de qué porcentaje de noches. Entonces el cálculo de retornos es muy distinto. Si quieren una clase de eso, con mucho gusto, déjenme saber y la podemos retomar. Pero esto es para inversiones en general, ¿ok? Estamos viendo cómo calificar. La clase de hoy es cómo calificar, pero Ale, tienes toda la razón, eso sí suma en el cap rate. Entonces, una vez que definimos el riesgo y definimos más o menos qué retorno, ya sé, me ayuda, es un tip de yo sé con qué tipo de cliente estoy hablando, ¿ya? Un cliente que me dice un 3% es un cliente súper conservador que está proyectando su inversión a un horizonte mucho mayor. Es mucho más fácil, ¿ok? 5, 4, 5, estamos bien. Y ya van a ver los números de por qué, ¿vale? Y ahora, entonces, ya estoy llegando recién ahí. Imagínense cuánto tiempo hemos hablado y recién ahora estoy topando tema dineros. ¿Ok? Recién ahí es cuando le estoy diciendo al cliente, perfecto, estamos en un retorno de un 4 o 6%, es muy viable. Cuénteme una cosa, y este retorno del 4 o 6%, señor inversionista, o sea, el cash on cash, el cash es, ¿qué cash recibo sobre el cash que me dio? ¿Ok? Por eso es que se llama cash on cash. El cash on cash que usted quiere tener, lo va a hacer, esta inversión usted está pensando hacerla toda en efectivo, o sea, todo el capital que vamos a poner es en efectivo,
o usted quisiera apalancar financiamiento en los Estados Unidos. Entonces se me abre completamente otra conversación con el inversionista. Muchos, y dependiendo de los países donde vamos, yo antes de ir o viajar a un país, estudio el perfil del país en los últimos 10 años dentro de los Estados Unidos. Por ejemplo, ahora que fuimos a México, ¿ok? El, el, el México es el país que más alto compra versus otros países. O sea, el promedio de los mexicanos de compra es de más de $600,000. Ese es su promedio de inversión, ¿ok? Y de esos, más del 80% compra, desde el 70%, perdón, compra en cash. Imagínense. Más del 70% de inversionistas mexicanos que vienen a comprar a Miami compran en cash, no financian. Ahora, la pregunta es ahí, ¿por qué no financian? Y como yo hice, como hicimos la presentación en la Embajada Americana en México, es porque la gran mayoría que se sentó con nosotros no les dieron ni siquiera la opción. No les dijeron que había maneras de financiar. Se imagínense. Y lo mismo me pasó en Ecuador, lo mismo me pasó en Guatemala. Porque el consultor no se sienta a explicarle a su inversionista, a decirle, si usted tiene $1,000,000, ¿ok? No necesariamente va a tener que comprar 2 propiedades de 500,000 o 3 de 300 en cash. Con ese $1,000,000 podemos apalancar, ¿ok? Para comprar 5, 6 o 7 o 8 propiedades. Porque existe préstamo para los inversionistas basado en el DCCR. Esa es la clase de la próxima semana. No se la pueden perder. Porque los préstamos para inversionistas extranjeros son muy fáciles. Muy fáciles porque estamos calificando a la propiedad. Si la propiedad tiene suficiente ingreso con la renta para pagar mis gastos fijos y variables, o sea, me cubre mi deuda, por eso es que se llama Debt Service Rate Coverage Ratio. Si la propiedad paga toda mi deuda, la propiedad califica y con un 30-40% de entrada le dan el préstamo. Entonces yo puedo triplicarle el portafolio a mi inversionista si le doy la opción de apalancar. Estamos haciendo dinero con el dinero de otros. Sobre todo, ¿qué es la parte clave aquí? ¿Por qué creen que es clave? Cuando un inversionista puede financiar, ¿qué tipo de inversionista tiene que ser? ¿O con qué finalidad tiene que ser? ¿Es un inversionista que quiere vivir de las rentas? Esto, un financiamiento, sirve para un inversionista que lo único que quiere es aprender a vivir de las rentas porque quiere retirarse, ¿sí o no? ¿Qué piensan? No, ¿Quién me contestó? Yanilda, ¿verdad? sí. Sí, totalmente. No. Si es que mi cliente inversionista quiere retirarse y vivir de las rentas, no puedo, o sea, es muy difícil meterle financiamiento. ¿Por qué? Porque mi cash on cash va a ser muy bajito. Tengo que pagar hipotecas, ¿verdad? Entonces, él no va a tener este dinero entrándole para poder vivir de su inversión. ¿Sí ven la diferencia? Si es que él quiere retirarse, no es una buena estrategia apalancar financiamiento. Si mi cliente lo único que quiere es patrimonio, diversificación, preservación de capital, ¿ok? Y tiene un horizonte largo, porque no necesita vivir de este dinero que le está entrando. Él lo que quiere es crecer su patrimonio, lo que decíamos, el objetivo de una inversión, de un inversionista es esto, crecer mi patrimonio, mi wealth. Si es que eso es así, es perfecto, porque en vez de comprar 3, compro 8. ¿Ok? Entonces ahí vienen todos los números de qué podemos hacer con su $1,000,000. Con su $1,000,000, si compramos cash, este es su retorno. O sea, va a tener más cash, más liquidez, pero proyectado a 7 años va a tener menos dinero, porque no tiene 8, tiene 3. ¿Ok? Entonces ahí es cuando comenzamos a hablar de estos temas. Si es que va a comprar cash, no, yo no quiero. Hay gente que dice, yo no quiero deudas, ¿no les ha pasado? Cantidad de clientes que te dicen, yo no quiero tener deudas, yo en mi país no se hace deudas.
Ok, es un tipo de perfil más de seguro. Muchos perlas son así, son que no les gusta tener deudas o les tienen miedo a las deudas. Tiene que ver con creencias y con paradigmas. Está bien, pero para eso necesitamos una prueba de fondos. ¿Por qué es importante hablar de este tema a los clientes? Porque en muchos países y muchos clientes se ofenden. Cuando tú le dices necesito una prueba de fondos, el cliente se siente como insultado. Entonces uno tiene que aprender a decirle al cliente, mira, en los Estados Unidos, cuando uno compra una propiedad en efectivo, yo no puedo pasar una oferta si no la paso junto con la prueba de que tú tienes el dinero en efectivo para comprar esta propiedad. Entonces, la prueba de fondos puede venir de tu banco, diciéndonos el señor fulano de tal tiene 6 cifras altas, 7 cifras altas, o que no necesariamente tiene que ser todo el valor o con el estado de cuenta del fondo de inversión, lo que sea, pero él tiene que podernos dar una prueba de que el dinero existe y que está en cash en una cuenta en donde sea, porque el dinero puede ser transferido. ¿Okay? Por eso es que es importante. Si tú estás pensando en financiar porque ya se te abrieron los ojos de que podemos ayudarte con el financiamiento, entonces aquí lo primero que tenemos que hacer contigo es calificarte. Y nosotros como club tenemos muchos lenders que son especialistas en inversionistas extranjeros y te vamos a poner para que tú hables con 2 o 3. Nunca se puede poner un inversionista que hable con solo uno. No es una buena práctica. No es una buena práctica. ¿Ok? Siempre es importante que ustedes les digan tenemos varios y quisiéramos que te entrevistes con 2 o 3 para que tú decidas con quién te sientes más cómodo trabajar. No es cuestión de beneficios del préstamo, no. El DCCR, el loan o cualquier préstamo son básicamente los mismos, los intereses son básicamente los mismos. Es la empatía que tú vas a tener con tu asesor financiero, porque es igual, o sea, esto es un negocio en personas y hay veces que yo me siento más cómodo trabajando con uno que con otro, ¿ok? Entonces ustedes tienen que darle de nuevo esa seguridad, esa paz mental a tu cliente que tú estás poniéndole todo para facilitarle la transacción, ¿ok? Sexta. Séptima pregunta. Aquí es cuando le hacemos esta acotación. Ok, señor inversionista, ¿y usted está pensando hacer esta inversión como grupo familiar? ¿Es para usted solo, usted y su esposa, sus hijos? Ok, yo ya más o menos tengo eso definido en mi cabeza porque ya sé que él quiere a largo plazo, etcétera, ¿verdad? Ah, ok, sí, yo estoy casado, pero quiero a título personal. O sea, ahí salen una cantidad de cosas que te pueden decir. Yo siempre cuento esta anécdota. Yo tengo un cliente que me dijo, mira, yo quiero comprar esta propiedad para mi esposa y mis hijos y esta propiedad para mi amante y mis hijos de ella. Imagínense lo que es eso. Y yo esa información no la necesitaba, ¿no? No tenía ni idea de que él tenía 2 familias paralelas, ¿ok? Entonces aquí es cuando uno entra y le dice, mire, ¿por qué le estoy diciendo esto, señor inversionista? Porque es muy importante que usted sepa que en los Estados Unidos, para un inversionista, es siempre mejor comprar esto con una figura fiduciaria impositiva que sea de los Estados Unidos. Quiero decir, una empresa dentro de los Estados Unidos, una LLC, porque cuando usted compra bajo una LLC, el gobierno americano lo ve a usted de manera distinta. No lo ve como inversionista extranjero siempre y cuando esta LLC sea un multimiembro, o sea, sean varios miembros, sean varios accionistas. Pero yo no le puedo dar consejo ni opinión porque mi licencia es vetada sobre estos temas. Ahora, lo que sí le puedo decir es que es muy importante y como servicio de nosotros, le vamos a hacer una cita privada y confidencial con nuestro contador que le va a explicar por qué los beneficios de comprar, de si es una LLC, una Corp, una S, le va a hablar del tema del FIRPTA, de que nosotros queremos proteger sus intereses. Cuando usted venda su propiedad como extranjero, hay un impuesto que es el Foreign Investment and Real Property Tax Act, que se cobra cuando usted vende su propiedad si es que es inversionista extranjero. Eso se evita cuando usted lo hace de la manera correcta, formando una corporación y todo eso se lo va a explicar el contador en la cita que nosotros le vamos a hacer, para que usted le haga todas estas preguntas de impositarios, cómo si es que tributa en los 2 países o no, cómo se tiene que hacer eso, en la ley de herencias, todo eso entra en esa conversación, pero ustedes les están dejando saber de que le van a resolver ese tema para que él se sienta seguro. Y por último, es que le digo,
cuánto dinero tengo. Y me he pasado 1 hora solamente explicándoles las preguntas. ¿Ya? Y ya estamos a las 11 de la mañana y recién ahí es donde tomamos el tema de con cuánto presupuesto yo cuento. ¿Ustedes creen que el inversionista se va a sentir seguro después de que hemos conversado ya 1 hora de todos estos temas y recién ahí le pedí el dinero? ¿Cuánto dinero tengo para jugar? ¿Verdad? Entonces ahí es cuando se vuelve un engagement. Ah, mira, Cristina, yo estaba pensando que puedo empezar con un cash. Tengo en cash $400,000, $500,000, $200,000, lo que sea que te vaya diciendo. Y así es cuando tú puedes empezar a armarle su portafolio. Decir, ok, con $500,000 nosotros vamos a regresar a usted y le vamos a presentar un portafolio mixto, financiando, ok. Si es que tenemos solo $200,000, entonces vamos a tener que financiar, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas salen ahí, pero recién ahí es cuando hacemos la pregunta. Son las 11 de la mañana, chicos. No sé si es que tengan alguna pregunta. Nos podemos quedar un poco más para terminar cómo se calcula el retorno. ¿Estamos? ¿Me dejan saber si están ok? No he podido ver el chat, pero ¿estamos? ¿Seguimos? Sí, ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, bueno, seguimos. Entonces, cuando tu cliente se siente seguro, ya tú puedes empezar a planificar su portafolio. ¿Qué le vas a presentar? Pero créanme, nunca empiecen preguntándole cuánto dinero tienes. Lo perdiste. Lo perdiste porque el cliente está pensando que lo único que te interesa a ti es tu comisión, es tu lado. O sea, ¿con cuánto dinero tengo? Yo no puedo. Así me digas, tengo $1,000,000 como primera pregunta. Yo no puedo decirte qué es lo que te voy a vender si no sé todo el resto de otras cosas. ¿Para qué lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cuándo voy a liquidar tu portafolio? ¿Cuándo vienes a comprar? ¿Me explico? Entonces es al revés. Tú empiezas con esta conversación y terminas con cuánto dinero tengo yo para presentarte un portafolio. El retorno de la inversión, chicos, es muy fácil calcularlo. ¿Ok? Básicamente es toda la ganancia que me da esta inversión, ¿ok? Toda la renta, todo lo que yo genero de la renta de la inversión, menos los costos. Los costos son fijos y variables, ¿ok? El impuesto predial, la asociación, el seguro, ¿ok? Variables puede ser en un Airbnb, la luz, la comisión de rentas, etcétera. ¿Ok? Todo lo que ingresa menos todo lo que tengo que pagar me da lo que se llama un net operative income, un neto. Ese neto yo lo divido para mi capital. ¿Cuál es mi capital? ¿Lo que me costó la propiedad o el dinero que puse? ¿Quién me responde? ¿A qué me estoy refiriendo aquí en el capital? ¿Lo que me costó o el dinero que puse? El dinero que puso, ¿será? Gracias, Gloria. Exactamente. Porque estoy sacando el retorno de mi dinero. Claro. Mi dinero. No el dinero que me dio el banco. ¿Ok? Si la compré en cash, lógicamente mi capital es todo el dinero que puse. ¿Ya? Por eso es que llamamos cash on cash. El cash que yo recibo sobre el cash que di. Por eso es que es tan fácil acordarse de ese término, cash on cash. ¿Ya? El neto dividido para el capital por 100. Así es como sacamos el retorno. ¿Ya? Todos estos son costos anuales que puedo tener, ¿verdad? Gastos variables o invariables. Y las ganancias anuales es el ingreso por la renta. Obviamente, cuando yo liquido mi portafolio, voy a tener una plusvalía proyectada y voy a tener gastos de depreciación, pagos de impuestos, las deducciones del mortgage, todo eso se encarga el contador, pero ese es el básico, ¿ok? Ahora, si tienen un minuto más, les voy a enseñar Cristina, por básicamente favor, Dea, ¿Alguien quiere decir algo mientras tanto? ¿podrías regresar el slide del retorno, por favor? Sí, te lo voy a enseñar. Ok, porque estaba ya cambiándome al Excel. Aquí lo van a ver más claro. Ok, déjenme ver. Vamos a compartir de nuevo la pantalla, share, y les voy a enseñar una proyección de cómo yo le presento los retornos a mis inversionistas. ¿Están viendo un Excel? ¿Sí, chicos? Sí. ¿Sí o no?
Sí, sí, sí. Ok, ya. Entonces, esto es una proyección de una inversión. Yo empiezo con la descripción de la propiedad, donde es el precio, cuánto cuesta la propiedad, más o menos los gastos de cierre. Los gastos de cierre en este caso están tomados en consideración si yo voy a financiar. Los gastos de cierre para una compra son mucho más altos cuando yo financio, más o menos un 5% promedio, ¿ok? Si yo compro en cash, va a ser más o menos el 1%, ¿ok? ¿Qué incentivos hay en este momento? En este caso estoy poniendo 0 incentivos, otros descuentos. Mis gastos de cierre son como $13,000. Ahora, mi inversionista va a dar el 40% de capital de entrada. Voy a entrar con el 40%. Entonces, si la compra es 275, el 40% de 275 es $110,000. ¿Ok? Pero tengo que tener gastos de cierre, $13,000, ¿verdad? Básicamente el monto total a financiar es $165,000. Eso es lo que el banco me va a prestar, ¿ya? Y obviamente este Excel ya está hecho y está con fórmulas calculando a un 6.75% de interés, que es más o menos lo que podemos ahora ofrecerle a un inversionista. El pago de la hipoteca de 165 va a ser 1,070, digamos $1,000. Eso va a ser el pago del mortgage. ¿Ok? Yo tengo un alquiler anual. Ese es el ingreso bruto, acuérdense. Yo tengo que tener mi ingreso bruto primero. Mi ingreso bruto, si yo la rento el 100% del año, que son 12 meses, esa propiedad se renta en $2,300. Mi ingreso total al año van a ser de $27,000 anuales que yo voy a tener de ingresos. Pero tengo una cantidad de egresos, que son mis costos. ¿Qué costos tengo? Tengo el pago del mantenimiento de la asociación, que está aquí, $210. Es lo que paga esta propiedad en asociación. Tengo $210 de impuestos de la asociación, que transferidos anualmente son 2,500. Tengo el impuesto predial que me cuesta 3,300. Tengo mi seguro HO6, que son 1,150. ¿Ok? Y tengo el pago de la hipoteca. No estoy poniendo reservas de mantenimiento ni estoy poniendo comisión de bienes raíces porque esta propiedad ya está rentada. En el supuesto caso aquí esté rentada, no tengo que pagar ese gasto. Quiere decir que al año yo recibo de renta, que es mi bruto, menos todos los gastos, que esa es la fórmula, $19,000, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me queda de neto? Lo que yo les decía. Ingresos menos egresos me da mi neto, mi net operating income. Me queda de neto anual $7,000. ¿Ok? 7,700. ¿Cómo calculo mi retorno y cash on cash? Esos 7,000 lo voy a dividir para mi capital. ¿Cuál fue mi capital? ¿Cuánto yo puse? O sea, el necesario para la compra, ¿verdad? Lo que yo necesito para comprar, que es la entrada más los gastos de cierre. Entonces, mi capital que salió de mi bolsillo es 123,000. Tomo mis 7,700, lo divido para 123,000, lo multiplico por 100, esa es la fórmula, y me da un retorno del 6.29 cash on cash. Es una inversión fabulosa en este momento. Buenísima. Porque yo les decía que entre el 4 y el 6%, usted está superando el 6%. ¿Ya? ¿Cómo yo llego a doble dígito, señor inversionista? Porque por lo general, históricamente, hemos visto en los Estados Unidos en los últimos 55 años que el crecimiento anual de todo el país es un 4%. Hay zonas que son mucho más altas, ¿verdad? Y hay zonas que son un poco más bajas. Para ser conservadores, vamos a ponerle la plusvalía nacional, que es 4%. 6% de cash on cash que yo recibo de esta renta, más 4% de plusvalía, me da un retorno anual del 10% sobre esta inversión, con un ingreso de $123,000. Este cliente puede comprar esta propiedad hoy. Yo voy un poco más allá porque soy extremadamente analítica cuando hago presentaciones de inversiones. Le calculo el punto de equilibrio, o sea, ¿cuánto tiempo tiene que estar su propiedad rentada
para que usted esté tablas. Ese es el punto de equilibrio, ¿ya? Entonces, en este caso, tiene que estar rentada el 72% del año, 9 meses de renta. Con 9 meses de renta, él no tiene que poner de su bolsillo. Es el punto de equilibrio, ¿ok? En este caso no compró muebles porque no es un Airbnb, ¿verdad? Y si ven, yo le hago una proyección de plusvalía a 7 años, porque el horizonte ideal es entre 5 y 7 años que él se quede con esta propiedad. Entonces, si la propiedad crece 4% anual, ¿verdad? Se vuelve lo que se llama en inversiones un compound interest. ¿Por qué? Porque sube 4%, pero esa propiedad ya creció y de ahí es 4% sobre ese valor y de ahí es 4% sobre ese valor. ¿Me explico? Entonces, en teoría, esta propiedad en 7 años debería estar costando un mínimo de $361,000. Mi cliente la compró ¿en cuánto? En 275. Entonces, realmente ganó, ¿ok? Pero no puso los 275, ¿correcto? Puso solo 123. Entonces, a los 7 años, si liquido esta propiedad en 7 años, basado en ese horizonte, mi cliente ganó, ¿ok? Este total, porque tengo que pagar el préstamo, liquido el préstamo, añadir ganancia durante los 7 años, tuvo 7 años de ganancias de rentas, porque estuvo acumulando todos estos $7,000, ¿verdad? Mi cliente a los 7 años ganó $251,000. ¿Estamos? Notaria 32. ¿Cómo? Así es como uno se sienta. Ahora, obviamente esta clase ha sido rápida. Esto toma tiempo, chicos. O sea, el hablar con un inversionista, la definición de un perfil de un inversionista, a mí no me toma menos de 1 hora y media, 2 horas. La conversación inicial. Toma mínimo una hora de conversación, como les digo, para definir. Una vez que yo defino, es cuando realmente puedo salir y tomarme unos 4, 5, 6 días para hacerle un portafolio, para trabajar en este portafolio. Y cuando tengo el portafolio, es cuando yo le presento ese tipo de Excel, le presento todas las propiedades que hemos visto para él en distintos escenarios. Alguien tiene el micrófono prendido y no sé quién es. Que alguien puede apagar su micrófono. Davey, ya, ok. Entonces, ahí es cuando tú realmente le das la opción al cliente. Usted, si compra cash, es este retorno. Si es que compra con el 50%, es este retorno, con el 30%, con el 40%, y nosotros hacemos varios escenarios. Pero esa es la manera de guiar a un inversionista para que él se sienta seguro. ¿Alguien quisiera comentar, decir algo? Me pasé 12 minutos de la clase, pero sé que era importante. No sé si es que queramos aclarar algún concepto. En la próxima semana que vamos a tener la clase con Ángeles, donde vamos a hablar del tema del financiamiento, podemos ver un poquito más en detalle esto de cómo calcular el retorno, si ustedes lo quieren hacer así. Me están dejando hablar solita, no veo a nadie y no escucho a nadie. Entonces, Sí, no eso sé si es que sería están súper ahí. interesante, lo del retorno, para saberlo un poquito más y poder explicarlo. Me Sí, encanta. exactamente. Entonces, son los retornos, como le digo, el retorno básico es fácil calcular, ¿verdad? O sea, todos los ingresos menos todos los ingresos, divido para el capital, el cash on cash, el cash que puse, multiplicado por 100. Es el retorno básico. ¿Ok? Pero, como vamos a ver en mayo, hay clientes que son extremadamente analíticos. No toman la decisión de la inversión, al menos en que les enseñes información, como en este caso, ¿verdad? Que le hemos enseñado todo al inversionista y él puede ver los números porque son analíticos, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes un cliente analítico, que en el mundo de personalidades llaman con lente esmeralda, que son los contadores, los financistas, gente muy organizada, gente muy puntual, que toma su decisión basada en información. Hace muchas preguntas y no va a tomar hasta que la inversión no le haga sentido.
Entonces, este tipo de análisis es muy, muy bueno para un inversionista esmeralda porque ve la inversión y le hace sentido. Entonces, todo esto lo vamos a hablar en detalle también en el workshop que vamos a tener en mayo, que va a ser personal, porque ahí yo les voy a hacer un test fácil para que ustedes vean qué tipo de personalidad son ustedes, ¿ok? Y podamos trabajar atando tu personalidad con cualquier personalidad de cualquier inversionista o cualquier cliente en ese sentido, ¿ok? Entonces, esta clase va a estar grabada, lógicamente va a estar en el YouTube channel del club. Si no nos sigues en el Instagram o en YouTube, te sugiero que te suscribas porque todas nuestras clases se suben ahí. Viven en el canal de YouTube para que ustedes las puedan repasar cuantas veces quieran. La próxima clase, como les digo, vamos a hacer todo lo que tiene que ver con el préstamo, cómo calificarlo para un préstamo, qué es lo importante de un préstamo, ver un poco más de detalles de las reservas que necesita el cliente, ¿ok? El workshop va a ser el 28 de mayo. El último miércoles de mayo es clase presencial, ¿ok? En abril vamos a tener otra clase presencial de otro tema, pero el de mayo no va a ser de 1 hora. El de mayo va a ser por lo menos toda una mañana, donde nos vamos a poder sentar y hablar todos estos temas de personalidades y cómo afianzar bien a tus clientes y estos ejercicios, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de irme? Sorry de nuevo porque me excedí, pero es que era mucha información. Cristina, ¿puedes compartir por favor el video, el canal de YouTube, por favor? Claro, se los pongo aquí en el chat. Es The Real Estate Club en YouTube, pero ¿quién me pidió? Porque no estoy viendo el chat ahorita. Si no son miembros de The Club, por favor, mándenme un mensaje al 305-219-3476. Se lo acabo de poner ahí. Yo con mucho gusto les añado en el club, en el chat, ¿ok? Y ya pronto el website está finalizado. Estoy haciendo pruebas con Carmen de ciertas cosas que estamos mejorando. Está espectacular el website. Y en el website van a tener las clases también, los links, todos los vendors, todos los desarrollos, todos los listings. Pero mientras tanto, por mucho gusto les mando el link por aquí. Los que no se han suscrito a ese canal, les sugiero que lo hagan. Es The Club. Ya les pongo Y la en YouTube. tablita de inversión también, si puedes compartirla, por favor. Eso solamente es para miembros, la tablita de la inversión. Entonces, si es que no eres miembro, por favor, mándame. Es uno de los beneficios que nosotros damos como a nuestros miembros, porque créanme, esa tablita me tomó años de hacerla, pero con mucho gusto. Si no eres miembro, mándame por favor un mensaje y se las comparto a los miembros. Aquí está el canal de YouTube, ¿ok? Y espero que les Gracias. haya ayudado la clase. Síganos en YouTube, por favor, para que vean todas las clases. En 24 horas estará esta clase ahí. Y nos vemos el próximo miércoles. No se lo pierdan, que es toda una serie. Inversionistas, luego vamos a tener una clase exclusiva con el contador que va a hablar de todos estos temas, de por qué la LLC, por qué comprar los inversionistas, cómo es una multimiembro, los beneficios impositivos y tributarios. Y la última clase del mes es con un abogado que nos va a dar de los distintos tipos de visas para los inversionistas. ¿Ok? Nos vemos Gracias, el próximo Cristina. miércoles. Dios te bendiga. Muchas Lindo día. gracias, Muchísimas Cristina. gracias. Besos. Con mucho gusto. Gracias, mi Chao, que Cris. tengan un Un feliz día. beso. Gracias, Bye. Cristina. Bye.